en primeras horas de la mañana por allí, ¿verdad? Primerísimas, un poquito pues con la idea esta que comentábamos de dar oportunidad a algunos compañeros de poder ver las sesiones a primera hora y otros pues ya a mediodía, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues ya veis que estamos aquí ya con el último tema, el tema 8, que va a ocupar 2 sesiones, la de esta semana y la de la siguiente, y después tendremos un par de sesiones seguidas, una de la otra, en el mismo día, sesión 15 y sesión de repaso del examen, y la podremos ver básicamente todo esto que está relacionado con el formato del examen, algunas preguntas que han salido previamente, los contenidos en general que suelen aparecer con más frecuencia, pero ya digo, eso sería dentro de 2 semanas. Todavía nos quedaría la semana que viene para finalizar este tema y después hablaríamos un poco sobre el examen, ¿de acuerdo? Y ya veis que el tema de hoy está relacionado con la actividad número 3, que también la comentaremos ahora cuando estemos a 5 minutos de finalizar la clase. Y nada, es una actividad muy sencilla. En este sentido, ya veréis más adelante un poco que trata sobre pensamiento computacional, aquella actividad, bien sobre creatividad o robótica. Y claro, pues seguramente habéis visto ya este término, ¿no? En otra asignatura, creo que en la de computación, no, programación se llama. Sí, ya veréis además, esta actividad es muy sencilla. En este sentido, la primera a lo mejor con esto de que había un foro también resultaba algo más compleja, pero no sé si habréis ya tratado este tema, el de pensamiento computacional, pensamiento algorítmico, también a veces lo han comentado con ese nombre, que se diferencia un poquito, pero son muy parecidos. Perdón, tengo la garganta, llevo 2 semanas o 3 ya con el frío y los cambios de temperatura. ¿Qué tal a todos aquellos que van accediendo? Y claro, pues básicamente estoy en robótica, ¿vale? Con, con el apartado seguramente de robótica, STEAM, metodología, habéis estado hablando también de pensamiento computacional. Bien, aquí, ¿qué tal, Javier? En este sentido, hoy lo que también intentaremos es darle más como un enfoque más de tipo, pues desde la perspectiva de la psicología y demás, pero también, claro, aplicado a cómo potenciar el pensamiento computacional por medio de determinadas aplicaciones o programas, ¿no? Y entonces, claro, lo que vamos a ver básicamente es pues un apartado relacionado con los fundamentos básicos de este pensamiento computacional, su conceptualización por un lado, su definición, pero también pues algunos de los elementos que conforman este pensamiento computacional a nivel mental. Y por último, pues hablaremos también de algunas aplicaciones, como decíamos, que pueden fomentarla. Claro, por los objetivos, pues muy sencillos hoy, comprender el concepto de pensamiento computacional básicamente. En gamificación también puede ser, Luis, que lo habéis tratado. Claro, sí, sí. Si llevamos, de hecho, la gamificación a, por ejemplo, programación o que haya algún elemento o que implique la planificación de la solución de un problema, también puede ser. Sí, sí. Y claro, pues antes de empezar un poco, pues, aunque yo ya sé que un poco sabéis también de este concepto de pensamiento computacional, aquí veis la definición de Ortega Ruiz Pérez y ahora os voy a poner para un poco arrancar un pequeño juego que representa muy bien, de una manera muy sencilla también hay que decir, porque está enfocado al alumnado de infantil, pero que nos ayuda muchísimo a poder plantear cómo funciona el pensamiento computacional, ¿no? Y entonces un poquito después hablar sobre esos elementos que conforman el pensamiento computacional. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Y claro, pues como veis aquí tenemos una definición de Ortega Ruiz Pérez del 2020 en el que él básicamente ahonda en que el pensamiento computacional lo que maneja es un tipo de procesamiento mental de la información que lleva a que determinado problema complejo lo dividamos en diferentes partes, en diferentes problemas de menor nivel, más sencillos, y de este modo lo que hacemos es facilitar la solución
problema, ¿no? de mayor nivel o más complejo. Claro, esto resulta muy útil, sobre todo, como decíamos, para aquellos problemas que tienen un nivel de complejidad muy alto. Y lo interesante también en este caso es que cuando dividimos ese problema en diferentes partes, esas partes están relacionadas entre sí. Cuando solucionamos un pequeño problema, la solución del otro pequeño problema tiene alguna relación y en conjunto van a resolver finalmente ese gran problema, ¿no? Que hemos dividido en varias partes. Pues os voy a poner un poco para comenzar esa aplicación que os estaba comentando. Es un juego muy sencillo que llaman Coding for Carrots. Era una aplicación de Google, sigue siéndolo, una aplicación de Google que creó hace ya cierto tiempo y básicamente pues nada, ahora os comento para qué quería yo explicaros un poquito el funcionamiento de la aplicación. Os voy a compartir un momento pantalla para ello. A ver, compartir aquí. Aquí la tengo. Sí. No, este es el... Vale. Pues no sé si a lo mejor veis en pantalla un poco lo que os quería mostrar, que es este juego tan sencillo. A ver, voy a mover esto aquí a este lado. Y mientras os puedo ver, muy bien. Pues voy a poner una una fase más sencilla. Sí, pues esta de aquí. Bueno, ya veis un poco en qué consiste la aplicación. Resulta muy sencilla, ¿verdad? También el comprender. Bueno, de hecho, yo os dejaría un poco que me dijerais qué es lo que creéis que hay que hacer, aunque estoy seguro que lo vais a ver claramente. Pero ¿qué creéis que se ha de hacer en este juego? Porque esto también forma parte de uno de los procesos del pensamiento computacional. Y de hecho me interesa que me digáis qué pensáis que hay que hacer en este juego. A ver si la intuición nos lleva a ver claramente qué deberíamos hacer. Lo estáis viendo, ¿verdad? Entonces, sí, se parece a Minecraft. La verdad es que yo creo que ahí hubo un poco de, vamos a decir, copia directamente. Muy bien, se utilizan los bloques de abajo para realizar una acción. Muy bien, muy bien. Construir, reto, comerse las zanahorias, muy bien. Muy bien, también eso, hundir las zanahorias para que el animal en último término, ¿verdad? Finalice el circuito y bueno, pues ya pase, exacto, pase a la siguiente fase, claro. Veis más o menos el significado, sin necesidad incluso de que os lo digan, ya veis el significado de un poco de este mini problema. Claro, y si os dijera, ¿cómo combinaríais estas tres? Bueno, de hecho, ¿qué creéis que significan? Aunque, claro, esta de color verde y la de color azul ya se ven más claras. La de color naranja, ¿qué creéis que significan estas tres señales o estos tres iconos o bien bloques? El naranja ciclo, ¿verdad? Vale, pues si habéis adivinado el del ciclo, mira, aquí lo ponía loop al tocar. Muy bien, ya veis que esta es la de avanzar y la azul es la de girar. Muy bien. Claro, ¿qué combinación haríais? La forma de mover. Exacto, con esto lo que conseguimos, ¿verdad? Es ordenar al avatar, al conejito en este caso, que se vaya desplazando, como habíais dicho, para ir recogiendo, ¿verdad? Las zanahorias. Exacto. Bueno, en este caso azul sirve para girar. Yo también ya os lo decía por si así, para que podáis ahora pensar si las podríais combinar de alguna manera. Entonces, el naranja es para hacer ciclos, es decir, para repetir una misma acción tantas veces como se lo indiquéis en este numerito que está aquí. De hecho, aquí aparece un 4, pero se puede cambiar. El verde para avanzar y el azul para girar. ¿Cómo podríamos combinarlo para que el avatar haga todo este circuito? ¿Cómo podríamos crear una combinación de estos bloques? Yo os dejo un ratito para que me digáis. Pensad que hay muchas maneras, ¿verdad? Porque ya que nos indica también lo del bucle, significa que podemos adelante, adelante, girar bucle, ¿verdad? Aquí Ferney nos comenta este. Lo que haría probablemente es introducir dentro del bucle, ¿verdad? Adelante, adelante, bucle.
y le tendría que decir el número de veces que quiero que repita esta secuencia de adelante, adelante, bucle, ¿verdad? Entonces, aparecía 4. La verdad es que, pues mira, 4. Sí, sí. Yo creo que aparecía de manera, no es que se lo hubiera puesto antes, ya aparecía el 4, pues, pero es verdad, son 4 veces, ¿verdad? Ya lo veis aquí, pues hacia adelante, luego gira 2 veces, entonces gira 3 veces, gira y tiene que hacerlo 4 veces. Sí, claro, claro, es verdad. Sí, Luz, Scratch la verdad es que tiene, y ya lo veremos un poquito más adelante, lo podemos comparar. No en sí os muestro el programa, sino una captura, pero es verdad que utiliza, en particular Scratch Junior, utiliza un tipo de bloque muy parecido a este, muy intuitivo. Esto tiene una razón de ser, porque en realidad según el nivel de desarrollo, entonces el nivel educativo, eh, es necesario simplificar la imagen de los bloques hasta determinado punto. Entonces, claro, Scratch Junior utiliza este bloque un poquito más complejo incluso. Y hay otras aplicaciones que directamente pues, utilizan además menos símbolos, como en este caso, menos órdenes, ¿no? Que se pueden dar o bloques, como en este caso solamente 3. Pero es verdad, se parece mucho y esa es la intención, de hecho, es verdad, la de Scratch Junior. Pues nada, si le damos aquí al play, avanza, avanza, gira, avanza, avanza, gira, avanza, avanza, gira y avanza, avanza. Bueno, como ya no hay más casillas, se queda ahí. Perfecto. Y otra cosa además interesante es que cuando habéis hecho eh, eh, esta, esta secuenciación, esta secuencia de órdenes, voy a mostraros aquí un momento, nos pone esta señal, la del, bueno, un premio, ¿no? Una medalla. Y claro, nos va a indicar que hemos conseguido la solución más corta. Y esto también es muy importante, ¿verdad? Probablemente cuando utilizamos pensamiento computacional y programación informática. Nada, voy a detener un momento esto y nos vamos a la presentación un segundo. Pero vaya, que en un principio habéis hecho uso de lo que vemos aquí, de una serie de procesos mentales que son tan automáticos en realidad que generalmente pues no nos paramos tampoco a pensar, vaya, he hecho uso de la descomposición, de la abstracción, de la generalización, pero es interesante ver que sí que habéis estado haciendo uso de estos procesos mentales de una manera muy rápida en este caso, porque claro, el juego era relativamente sencillo, ¿verdad? Esta situación, pero cuando estamos trabajando con problemas mucho más complejos, sí que estaremos haciendo uso de estos procesos de una manera más intensiva e incluso en algún momento puede ser que nos demos cuenta de que estamos haciendo uso de ellos, muy probablemente. Sí. Ah, claro, pues sí, en este caso, nada, a ver, lo tengo aquí. Os pongo aquí el enlace, aún así, yo espero que este enlace sea el que funciona. Aún así, si ponéis directamente coding por carrots, si lo ponéis directamente en Google, como es una aplicación de Google que ha estado siempre comprobando que funcione, la vais a encontrar, seguro, claro. Y pues un poco lo que os comentaba, os habéis dado cuenta que, por un lado, habéis hecho uso de la descomposición dentro de habéis estado utilizando pensamiento computacional en realidad cuando estabais trabajando para dar solución a este problema. Por un lado, lo que habéis hecho es descomponer el problema de una manera muy rápida. Esto primero tal vez ni nos hemos fijado, pero en realidad sí que, bueno, lo habéis comentado, lo de pues que hay que ir eh, dando saltos sobre cada casilla, ¿verdad? Para ir o bien eliminando las zanahorias o bien hundiéndolas, ¿verdad? Comentábamos, claro, pues lo que hemos hecho con esto es dividir el gran problema que era pues resolver todo este circuito, lo dividíamos en que debemos dar un paso hacia adelante para eliminar una zanahoria, ¿verdad? Y esa es una descomposición, primero, muy sencilla que hacemos rápidamente para saber qué es lo que tenemos que hacer para resolver el problema. Después, otra descomposición algo más compleja ha sido la de que os dabais cuenta de que se tenía que repetir 4 veces la misma acción, ¿verdad? Y esto
Ya claro, pues implicaba un poquito más de pensamiento, de descomposición del problema, pero también lo habéis hecho rapidísimo. Comentabais que el pensamiento computacional hace parte de la metodología activa. Sí, sí, se puede utilizar de hecho como metodología activa. Sí, sí. Claro, a lo mejor lo que llamaríamos más metodología activa sería el, el proceso más metodológico a nivel académico que llevaría el alumno, que sería pues uso de la programación informática, uso de la fabricación de robots, por ejemplo, eh, o bien, por ejemplo, resolver un problema estructurando los pasos que debe dar el alumno para alcanzar de manera muy eficaz la solución de este. Claro, si hablamos en esos términos, hablamos más de la metodología activa y a su vez dentro de la metodología activa, el alumno lo que está haciendo uso es de el pensamiento computacional. Claro. Entonces, claro, gamificación, por ejemplo, si lo utilizamos para promover el pensamiento computacional, ¿verdad? En este caso, sí, 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 así es, Luis. Comentabas, Luz, que al hablar de las habilidades mentales, recordabas que en la niñez no me desarrollaron muy bien la inteligencia espacial y lo descubrí programando. La misma situación la he observado en mis estudiantes. Sí, sí, sí. La verdad es que esa parte de habilidades de tipo visoespaciales, pues existe una altísima variabilidad y es que depende de muchísimos elementos, como pueden ser, y el primero, el nivel de estimulación que tuvimos hacia determinado tipo de elementos en movimiento, a determinada edad me refiero, eh, en el espacio, ¿no? Para un poco situar su localización, practicar además con ellos. También a veces es que ¿cómo llamarlo? El procesamiento visoespacial, cuando lo llevamos a una imagen en dos dimensiones, como el papel o la pantalla, eh, digamos que se diferencia un poco de lo que realmente nosotros practicamos en la vida real, ¿no? La percepción de tipo visoespacial en el espacio se lleva a cabo pues con un trabajo más a nivel visual en la que pues la percepción también trabaja la posición de ese objeto respecto al fondo, el movimiento en tres dimensiones, un volumen muy frecuentemente. Y eso es algo que se trabaja constantemente. Y ya todo lo que se trabaja sobre dos dimensiones suele ser pues con menor frecuencia. Con lo cual suele ser normal que cuando transformamos esa habilidad a la interpretación de información en papel o en pantalla, pues resulta muy dificultoso. Y es con la práctica, por ejemplo, como acabas de decir, Luz, lo cual es muy interesante, practicar con la programación, por ejemplo, pues ayuda a, pues un poco parar un momento para comprender aquello con lo que quieres trabajar y aquello que quieres conseguir, pues cómo modificarlo en el espacio, ¿verdad? Para que funcione correctamente. Claro, es una manera de crear conciencia en esa persona, haciendo que por un tiempo esté intentando trabajar de forma dilatada. Es decir, hacemos, como digo, que pare por un momento y piense sobre ese planteamiento, más que intente interpretarlo en poco tiempo, en pocos segundos. Con esto ayudamos, ¿no? Con el trabajo, por ejemplo, con la programación, a que esa persona tenga tiempo suficiente para interpretar, por ejemplo, en este caso, la posición de un objeto, su movimiento en el espacio, etc. Pero vuelvo a decir, es muy difícil a veces el intentar utilizar esa habilidad que está diseñada para hacerlo, como digo, en un mundo real en tres dimensiones, de repente transformarlo en una habilidad que se plasma en dos. Pensamiento abstracto. Yo siempre ese concepto de pensamiento abstracto, la verdad es que eh, me lo han tirado tanto por tierra cada vez que he intentado utilizarlo, sobre todo en lingüística, que casi que lo evito, el de pensamiento abstracto, pero sí que sé a qué te estás refiriendo, porque implica
no hacer uso de elementos tangibles, ¿no? Sino que hay que pensar con algo que ideamos, ¿verdad? Algo que imaginamos que no tiene realmente una representación física fácil, que resulta menos tangible, ¿verdad? Esa representación mental. Sí, sí, sí. Sí, en ese sentido de luz, esto que comentaba de pensamiento abstracto es porque cada vez que comentaba sobre este concepto y sobre todo en el ámbito de la lingüística con otros expertos, uf, me ponían a caer de un burro, que se dice. Realmente se enfadaban con este término. Ellos lo utilizan desde una perspectiva muy, muy concreta y hay que tener cuidado. Y bueno, nada, no pasa nada, Esther. No, pero nosotros podemos hablar desde esa perspectiva. Yo creo que te referías a eso, ¿verdad? Que es un elemento difícil de manejar porque no es tangible. Es algo que debemos imaginar, idear, ¿verdad? Y claro, pues eso implica retener en nuestra mente información que además no tiene una forma concreta, sino volátil, cambia su forma y su posición, por ejemplo, en el caso de la capacidad de tipo visoespacial. Ujú. No, no, pero no creo que nos estamos refiriendo. Esto es sobre todo la investigación a nivel de lingüística, que yo creo que a lo mejor es cuando se retuerce ese concepto y resulta complejo de afinar exactamente con él. El concepto de pensamiento abstracto es que no lo recuerdo bien cómo lo planteaban. Es un concepto, claro, yo creo que nos tenemos que ir a... De nuevo lo retomaré en algún momento. En algún artículo científico seguro que lo utilizan y lo conceptualizan. Pero vamos, yo estaba bastante equivocado con la idea de un concepto abstracto, un pensamiento abstracto. Mm. Y querría adelantar un poquillo. Sería un avance. Ah, la realidad aumentada, un avance en el desarrollo del pensamiento computacional. Bueno, claro, lo que hay que pensar en el pensamiento computacional es que, fijaos, si lo podemos aplicar desde alguna perspectiva de estas que vamos a comentar, sí que tiene utilidad la realidad aumentada. Es que no sabría decirte. Creo que le veo mayor cantidad de ventajas desde otras perspectivas que no tanto aplicándola al pensamiento computacional, creo. Pero a ver si me lo puedes también plantear, si viéndolo desde qué procesos desarrollamos, si se podría aprovechar. Por ejemplo, os comento un momento estos 5 elementos que forman parte del pensamiento computacional. Por un lado, decíamos que habéis hecho uso de la descomposición probablemente porque habéis dividido el problema en diferentes partes para resolverlas de una manera más sencilla. Habéis abstraído los elementos esenciales de información que nos han hecho comprender cómo funciona tanto el problema como la resolución de este. Por ejemplo, cuando habéis dado sentido a los diferentes bloques y cómo se pueden combinar, por ejemplo, para resolver, como decíamos, el problema de recoger todas las zanahorias y finalizar ese circuito. Habéis hecho uso de generalización, en el sentido de que habéis visto un patrón, algo que se repetía en el problema. Y eso es otro proceso mental que caracteriza el pensamiento computacional. La descomposición, la capacidad de abstracción y la generalización. Habéis creado un bucle de 2 pasos hacia adelante, un giro, 4 veces repetido, ¿verdad? Valía tanto este como el que habéis hecho. Es igual de útil porque utiliza el mismo número de recursos, de hecho. 4. En este caso, 2 bucles y 2 órdenes, una de movimiento hacia adelante, otra de giro. El otro era un bucle, 2 movimientos hacia adelante y otro giro. 4 elementos igualmente, entonces, de efectivo, porque los recursos utilizados son los mismos. Luego, el pensamiento logarítmico. Esto es algo muy parecido al pensamiento computacional. Como decimos, pensamiento computacional sobre todo se caracteriza porque dividimos un problema en otros de menor nivel, más sencillos de resolver, y además hace uso de estos 5 componentes o procesos mentales. El pensamiento logarítmico en realidad es
crear una planificación mental de los pasos que es de realizar para resolver un problema. Básicamente sería eso, es indicar pues lo que ponemos aquí, una planificación de una secuencia como 2 hacia adelante, un giro a la derecha. Si lo hago de manera alargada, el proceso sería otra vez 2 giros adelante y otro giro a la derecha. Ese sería pues una planificación poco elaborada, ¿no? Para resolver este problema. Vuestra planificación era mucho más elaborada y sencilla. Un bucle que contiene 2 avances y un giro. Esa sería la planificación mental y por lo tanto ese pensamiento de tipo logarítmico. Y por último, aunque no os hayáis dado tal vez cuenta, porque es un proceso muy natural, habéis evaluado previamente, mentalmente también, si esta planificación de un bucle con 2 movimientos hacia adelante y un giro sería efectivo, es decir, eficaz, resolvería finalmente sí o sí este problema. Ya veis, estos 5 elementos son los que caracterizan el pensamiento computacional. Entonces, si a lo mejor la realidad aumentada, te leo aquí, Luis, por si a lo mejor me has comentado algo que me dé un poco de luz, porque la verdad es que a estas horas yo creo que comentadas por aquí, Ferney, primero que lo más probable es que nosotros también estemos un poco equivocados sobre lo del concepto que querías decir, ¿verdad? De a lo mejor eh, si es un concepto abstracto, pensamiento abstracto, sí, bueno, no, no te sabría decir, yo recuerdo que tuve una lucha muy intensa en ese sentido y bueno, al final dije, no voy a emplear más el concepto de concepto abstracto, pensamiento abstracto, porque vaya, digamos que afinaban mucho, ¿no? En el modo que había que utilizarlo y nunca terminaba de usarlo correctamente. Bueno, y comentabas, Luis, por ejemplo, que la realidad aumentada se utiliza en procesos informáticos para el desarrollo del pensamiento computacional. Ah, claro, muy bien, vale, vale, como medio práctico, sí, 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 vale, claro. Ayuda muchísimo a que se resuelva el pensamiento de tipo computacional. Tal vez también, pues, por lo que comentaba hace un momento, probablemente Luz, que decía que, por ejemplo, para poder visualizar aquello que estamos programando, resulta muy útil probablemente hacer uso de esa realidad aumentada para que no tengamos que imaginar, idearlo todo, ¿no? Y entonces no tener que retener tanta información a nivel mental, también con nuestras limitaciones a veces, ¿verdad? De tipo visoespacial, que tal vez no nos ayude a imaginar todo lo que podría suceder que queremos inicialmente programar y que se debe transformar en algunos casos en movimiento, ¿no? En la programación y en posición de determinados avatares en un escenario, cosas así. Claro, seguro. Sí, comentabas por aquí además, Fabián, que tenías un reto en poder desarrollar un algoritmo en el manejo de las emociones de los chicos como ansiedad, depresión y consumo. eh, Creo que te refieres a lo mejor de sustancias estupefacientes o no, consumo, sí, y verlo, si es el caso de la programación en el aplicativo como Code, App Inventor. Ah, qué chulo. Estáis utilizando además, creo que alguna de estas aplicaciones en programación y robótica, con lo cual, pero eso es una idea tremenda, preciosa. Muy bien, muy bien, muy bien. Recuerdo haber visto en algún caso alguna aplicación que iba por esa línea, pero nada, muy enfocada solamente al manejo de algunas habilidades emocionales. Y yo creo que sí que es cierto que si se ahonda en esa temática que acabas de tocar, es algo muy natural, muy significativo para el alumnado, sobre todo adolescente, y es que les interesa. Tal vez luego ellos, pues bueno, sí, por su forma de ser, a lo mejor, pues se comportan de determinado modo, ¿no? Cuando deben de realizar este tipo de actividades y tareas, pero una vez las finalizan, la verdad que ellos hasta lo agradecen muchísimo. Intervenciones, ¿verdad?, de tipo educativas relacionadas con este tema, además muy interesante. Ansiedad, depresión, consumo de sustancias, ¿verdad? Eso a esas edades es un tema, como ya habíamos comentado, crucial. Digamos que
es un momento en el que les puede afectar de una manera tremendamente negativa si no tienen la información adecuada, ¿verdad? Pues me alegro muchísimo, Fabián. Y ojalá que sí, sí, trabaja en ello porque resulta algo muy interesante. Claro. Y comentabas por aquí, Luis, que el resultado del reto es donde se aplica el pensamiento computacional. Claro, por sí, claro, sí, sí, en el sentido creo que de cuando tenemos un problema, ¿verdad? Sobre todo cuando se trata de algo relativamente complejo, el uso de este tipo de pensamiento puede ayudar muchísimo a la resolución de esta situación, de ese reto, problema, necesidad, ¿verdad? Pues totalmente, de acuerdo. De hecho, fíjate que si hacemos una distinción entre situaciones en las que haga falta hacer uso del pensamiento de tipo computacional o no, pues veremos que tenemos necesidades a veces de hacer uso de este tipo de pensamiento para resolver situaciones eh, que no son tan cotidianas, ¿no? Que implica tomar conciencia sobre ese proceso. Aquí un poco os detallaba algunas de las características que diferencian este tipo de pensamiento para resolver este tipo de problemas complejos, estos retos más difíciles, de otras situaciones en las que, bueno, pues el tipo de pensamiento es más de tipo, como decimos aquí, natural, o razonamiento de tipo que también llaman implícito, que se suele utilizar más para resolver situaciones más cotidianas, más habituales y que implican una menor intensidad de pensamiento para resolver ese problema. O necesitar de una solución muy rápida eh, que, no, que no permite que nos podamos tomar un tiempo para elegir una estrategia para resolver ese problema o planificar una serie de pasos. Claro, y aquí os ponía, por ejemplo, y como dices Luis, ¿no? Que para resolver problemas o retos complejos, pues en este caso hacemos uso de pensamiento computacional porque tomamos mayor conciencia sobre el procedimiento, ya que como veíamos anteriormente, pues hacemos uso de 5 por lo menos de estos procesos mentales que según la dificultad incluso somos incluso conscientes de que estamos haciendo uso de ellos y nos damos cuenta. Eh, por ejemplo, aquí decíamos, uno de ellos es la planificación. En el momento que nos tomamos tiempo para elegir una serie de pasos concretos que queremos dar en el futuro para resolver ese problema, es que ya tomamos conciencia sobre qué queremos ir realizando exactamente y no actuamos directamente sin más, sino que primero pensamos, ideamos mentalmente esos pasos. Por otro lado, además, como decíamos anteriormente en la diapositiva anterior, generalizamos diferentes situaciones que hayamos vivido o incluso dentro de ese problema intentamos ver si se repiten situaciones similares que, como decíamos, pues mediante una acción pueda resolver diferentes situaciones de ese problema. O si anteriormente hemos resuelto un problema y vemos que podemos reaprovechar parte de esas acciones que se tomaron en el pasado para resolver este nuevo problema, eso también es un modo de generalizar y, como decimos aquí, de transferir determinada solución previa a una nueva. Sería básicamente ese procedimiento que utilicé, si lo modifico levemente, tal vez pueda resolver este mismo problema que está dentro de otro contexto. A esto, de hecho, lo llaman transferencia analógica a nivel de psicología. Es muy útil y, de hecho, en educación se intenta potenciar mucho, sobre todo en el ámbito, por ejemplo, de matemáticas, en la resolución de problemas. Es algo muy, muy frecuente que tal vez no nos demos cuenta, pero un mismo problema utiliza un procedimiento de resolución similar, pero el ámbito en el que se describe ese problema es totalmente diferente a otro, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de volumen de un líquido, el caudal, etcétera, pero estamos primero trabajando con tuberías de una fábrica, de una industria química, y en otro caso, pues eh, de ríos y de elementos más relacionados con la topografía, pero están trabajando ambos con los mismos elementos básicos, pues en realidad utilizan los mismos, para resolver el problema, utilizarán como los elementos básicos comunes de una manera similar, pero el contexto es diferente, ¿verdad?
Pues la transferencia analógica te produce en estas situaciones, cuando algo que resuelve un problema en un contexto se puede utilizar para resolver otro problema en otro contexto diferente, pero con las mismas herramientas, básicamente. Comentáis por aquí Luz, por ejemplo, que entonces el pensamiento analógico habitual de los docentes es lo que nos distancia de los estudiantes de esta generación. ¿En qué sentido a lo mejor, Luz, el pensamiento analógico? Porque a lo mejor, porque por pensamiento analógico, no sé si nos estamos refiriendo. Ajá, sí, claro. Creo que, no sé si para, creo que como no he utilizado mucho estos conceptos, creo que os referís seguramente a que, como estabais aquí adelantando, por ejemplo, Luz, ¿no? Que decía que los profes somos más bien emigrantes digitales, que el alumnado hace uso más de un pensamiento o sabe emplear más correctamente los recursos digitales y el modo de pensar en función de esos elementos digitales, por lo tanto, es un razonamiento más dirigido a ese funcionamiento digital, ¿verdad? Mientras que aquellos que nacimos previamente, ¿no? Al resurgimiento de tecnología de tipo digital, hemos hecho más uso de herramientas analógicas y por lo tanto el pensamiento también, ¿verdad? Gira en torno a esas normas, ¿no? Que rigen esas herramientas de tipo analógica, tal vez. Mm, claro. A ver, claro. Yo lo que me da la sensación es que más que, sí, probablemente nos hayamos visto obligados las generaciones previas a hacer uso más de este tipo de pensamiento en el que se estructura, se planifica mucho aquello que se ha de llevar a cabo mediante el uso de determinado tipo de herramientas, eh, como decíais, más de tipo analógica, ¿no? En el que, pues bueno, no tenemos una tecnología que resuelve esta situación de una manera cada vez más eh, digamos que simplifica determinados pasos, mientras que las nuevas generaciones son capaces de aprovechar al 100% esa tecnología de tipo digital para resolver ciertos pasos en los cuales tal vez las anteriores generaciones pues no somos capaces de verlo tan rápidamente. Necesitaríamos también a su vez, ¿verdad? Como un entrenamiento. No sé si a lo mejor va por aquí la idea, porque es que recuerdo, por ejemplo, algunas pruebas muy interesantes que era de el uso de tecnología analógica en nuevas generaciones y uso de tecnología digital en generaciones más adultas, ¿no? Ancianas incluso era, recuerdo. Y ver cómo pues la falta de práctica o conocimiento de las correspondientes tecnologías lleva a un tipo de pensamiento que digamos, em, pues no permite, ¿no? Que esa persona resuelva determinado problema con una tecnología que no corresponde a su generación. Básicamente un poco era lo que terminaban por comentar. Y no sé si va por ahí la idea, ¿verdad? Pero sí que hay cierta distancia en cuanto a eso, en cuanto al modo de pensamiento basado en uso de tecnología, sobre todo tecnología de tipo analógica, frente al de tecnología de tipo digital. Eso sí que es cierto, que hay cierta distancia que se resuelve de todas maneras, como decíamos, con el conocimiento y la práctica. Es cierto que, claro, el nativo, pues resulta tremendamente natural vivir y haber aprendido de nuevo, como decíamos, de una manera natural. Creo que por ahí a lo mejor es lo que comentaba también Luis, que el aprendizaje natural, ¿verdad? Probablemente creo que iría por aquí, ¿no? Un aprendizaje
en el que, bueno, no exige un esfuerzo por parte de la persona, tiene mayor significado. Ese aprendizaje se produce con elementos cercanos a su contexto, ¿verdad? Pues eso ayuda muchísimo, ¿no? Y sería lo que está ocurriendo con las nuevas generaciones. Ellos, al vivir en un entorno muy digital, comprenden totalmente su uso, su funcionamiento. Claro, las generaciones más analógicas necesitan un esfuerzo superior para resolver esa situación. Claro, esto a lo mejor a nivel de pensador computacional y pensador natural, pues claro, y somos generaciones que creo que hemos utilizado por igual, más o menos, ambos tipos de pensamiento. Todo también depende ya del contexto en el que se haya desarrollado cada persona. Pero digamos que hemos vivido ambas generaciones, tanto las muy actuales como las de hace 50, 60 años atrás, pues han vivido básicamente situaciones en las que obligaba o hacer uso de un pensamiento natural porque tenían que aprender ciertas cosas de forma casi instantánea, sin necesidad de procesar esa información con detenimiento, tomando conciencia sobre el proceso, como pensamiento computacional que obliga a resolver un problema, pues planificando una serie de pasos. Y a no ser que la nueva tecnología resuelva las situaciones sin que tengamos que hacer uso del pensamiento computacional, pues a no ser que aparezca, pues hasta el momento las nuevas generaciones tendrán que hacer uso también del pensamiento computacional. Por suerte, la programación informática, la robótica, también obliga, ¿no?, a hacer uso del pensamiento computacional, con lo cual, pues, por suerte aún se hace uso de este tipo de procesos que son muy interesantes porque desarrollan habilidades como la planificación, la flexibilidad mental, la toma de decisiones y eso es primordial, ¿verdad? Habíamos hablado de funciones ejecutivas. Creo que también podría ir por ahí lo que comentaba Luis, ¿verdad? Sí, en ese sentido, básicamente quedarnos con esta idea. Estos dos tipos de pensamiento suceden más o menos por igual en cada persona. Es cierto que hay personas con una tendencia más a un pensamiento computacional, digamos como mucho más programado, ¿verdad? Más planificado, con mayor conciencia sobre aquello que están llevando a cabo. Otros, como decía, pues más un pensamiento de tipo natural o implícito. Pero vaya, eso es una pequeña diversidad. Comentabas por aquí, Luis, que las nuevas generaciones aplican con mayor facilidad el pensamiento digital y esto ayuda a desarrollar el pensamiento computacional y mejorar sus competencias. Claro, vale, voy entendiendo un poquito. Creo que no he manejado mucho el concepto pensamiento digital y pensamiento analógico, pero creo que os he entendido y nada, me echaré un vistazo a esos conceptos. Y claro, entiendo que lo que venimos a decir es eso, ¿verdad? Aquellas personas con mayores habilidades para poder procesar esa información que proviene de ese tipo de tecnología, sobre todo la de tipo digital, hace que comprenda mejor el modo en el que funciona, por ejemplo, pues herramientas como ordenadores, la programación de tipo de informática, ¿verdad? Etcétera. Seguro. Les resulta mucho más natural, ¿verdad? Eso es cierto. Porque es probablemente que ha sucedido lo que decimos, un aprendizaje natural, sin un esfuerzo adicional, con un significado además muy profundo para él y muy relacionado con su entorno. Mm. Comentabas aquí, Luz, que te demoró un día programando un movimiento en Scratch. Sí, sí, no, eso es típico. Todos pasamos por este tipo de situaciones. Ya, 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 ya. Y los estudiantes en 5 minutos. Pero digo, lo mismo, aquí también hay una parte de que si ellos ya vienen con una práctica hecha, ¿no? Tal vez, pero sí, te entiendo también que tienen como una serie de habilidades eh, pues tal vez sea esto que estábamos comentando, lo de la transferencia analógica, ¿no? Ellos saben que cuando utilizan determinado tipo de tecnología digital, haciendo algo similar ahora, por ejemplo, en Scratch, se puede conseguir tal cosa. Mm, claro, es verdad. Sí, también es eso, Luis, que el pensamiento que utilizan de tipo lógico hace uso también de ese entorno que es además muy tecnológico y digital. Ujú. Sí, bueno, esto es una evolución al fin y al cabo en cuanto al uso del pensamiento. Creo que se mantienen,
más o menos, el pensamiento computacional y el de tipo natural seguro, pero el de tipo computacional se mantiene aplicada a las nuevas situaciones y tecnología en este caso, ¿no? Como decía, pues sobre todo en la programación informática, el uso de tecnología en general. Y claro, habíamos comentado anteriormente lo de que dentro de los procesos que se llevan a cabo dentro del pensamiento computacional estaba el pensamiento de tipo logarítmico, que decíamos en realidad que era una especie de representación mental de los pasos que debemos llevar a cabo para resolver un problema. Claro, y un algoritmo, ya sabíais por esta asignatura, por ejemplo, de programación, pero probablemente de antes, que en realidad un algoritmo es una representación a nivel de texto de esas ideas que tenemos de cómo resolver un problema. Son una serie de líneas de escritura en informática que dan órdenes al ordenador para que de manera secuencial vayan pasando por esas órdenes hasta conseguir alcanzar la resolución de un problema. Claro, el algoritmo sería esa representación textual que realizamos dentro de la máquina. El pensamiento algorítmico sería esa representación mental que llevamos a cabo de los pasos que debemos llevar a cabo para resolver un problema. Esto se puede aplicar, por lo tanto, tanto a la programación en informática como a cualquier situación de la vida. Por eso, por ejemplo, en muchos libros de psicología, y estos son muy clásicos, poner un ejemplo de pensamiento computacional y pensamiento algorítmico. Actualmente también se utiliza ese término para referirse a ese procesamiento de la información, manera de planificarlo a nivel mental, la resolución de un problema. Pues ponían este ejemplo, que era el de cambiar una bombilla, ¿no? Para dar un ejemplo de qué es el pensamiento de tipo computacional, diciendo pues los pasos que se han de realizar para conseguir este hecho, ¿no? Y nada, era una situación muy sencilla, no hace falta que pasemos por él en concreto. Y comentáis por aquí a Val, claro. Eh, comentaba sobre lo de que el pensamiento lógico se desarrolla en base a su entorno, ¿verdad? Y que por eso las metodologías activas es un conjunto de soluciones en el aprendizaje, claro. Y la herramienta es el pensamiento computacional. Muy bien. Sí, sí, esa sería, por ejemplo, un poco la idea que si incluso pues todo esto conseguimos de alguna manera plasmarlo dentro del aula a la vez, bueno, sería un éxito, ¿verdad? El utilizar, por ejemplo, las metodologías activas dentro del procedimiento que ha de usar un alumno en el aprendizaje, totalmente acorde con el nuevo perfil de alumno que tenemos y a su vez utilizar como herramienta eso, por ejemplo, el pensamiento computacional para desarrollar todas estas habilidades cognitivas que se acercan mucho a las funciones ejecutivas, además, que habíamos comentado. Decíamos la planificación, la flexibilidad mental, la inhibición mental, la regulación también conductual o la toma de decisiones, por ejemplo. Sí, sí. Claro, pues una manera, por ejemplo, de practicar el pensamiento computacional, además de la programación, que después la volvemos a retomar, eh, y también otro modo de representar ese pensamiento de tipo computacional, que además libera nuestra mente un poco de la retención de información cuando estamos planificando los pasos que se han de realizar para resolver un problema, podría ser un diagrama de flujo. Una herramienta tan sencilla como esta sirve para practicar, por un lado, el pensamiento computacional y, como digo, liberar información que ha de retener nuestra mente para construir, ¿no? Determinada planificación o determinado logaritmo que tenemos que crear de pasos para resolver determinado problema. Si os dais cuenta, el diagrama de flujo lo que tiene pues, es un inicio en el que se representa el problema y después se van indicando aquellos pasos que debería realizar la persona para alcanzar la solución de dicho problema o dicha necesidad. En este caso era un ejemplo de cómo alcanzar a tener lectura comprensiva y aprendizaje del contenido de cierto texto. Claro, aquí nos decían eh, algunos apartados como se entienden todas las palabras que se están leyendo, pues en el caso de que sí, se pasaba a la siguiente etapa, ¿no? Al siguiente paso de esta planificación secuencial.
¿Has respondido bien a una serie de preguntas que se habían realizado sobre el contenido? Eso para demostrar si se había comprendido el texto. Sí o no, pues bueno, se debía pasar por diferentes líneas para poder alcanzar esta meta. Y así hasta el final, ¿no? Para conseguir, como decíamos, esa lectura comprensiva y aprendizaje del contenido. Ya veis que el diagrama de flujo se puede utilizar tanto para estos ámbitos más de tipo lingüístico, por ejemplo, pero también para ciencia. En este caso nos intentan representar los pasos por los que debería pasar el funcionamiento de un circuito realizado eh, con, con, estas placas que muy sencillas, ¿no?, de poder construir. Y básicamente lo que nos dice el diagrama de flujo es si se iban conectando cada uno de los elementos de forma correcta para que finalmente se produjese el funcionamiento de un motor de corriente directa. Es algo muy sencillo, pero que se puede también planificar de esta manera, plasmar entonces ese pensamiento computacional en este diagrama de flujo, como decía. Me comentáis por aquí. Eh, comentabais esto, pues un poco pues la necesidad probablemente, ¿verdad?, de intentar introducir en el aula, aunque yo entiendo que es complejo el aplicarlo a veces, lo de metodologías activas y pensamiento computacional resulta muy sencillo porque además habiendo actualmente aulas de informática y algún robot muy sencillo y barato que se podría utilizar, vaya, pues el pensamiento computacional ahí es donde se puede explotar muchísimo, por ejemplo, si queremos. También, como decía, con otras herramientas sencillas, como la creación de diagramas de flujo, por ejemplo, en el aula, para resolver determinados problemas que se planteen. Esto formaría parte, por ejemplo, de un apartado de un aprendizaje activo, en el que el alumno, por ejemplo, tendría primero que informarse para poder crear después este diagrama, ¿no?, y hacer uso de ese pensamiento de tipo computacional. Y comentabas, Luis, que qué pasaría si no utilizamos el pensamiento computacional en aula. ¿Volveríamos a la inducción? Probablemente, claro, el proceso es mucho más, más inductivo, natural. Sería como una especie de ensayo-error, ¿no?, en el que, bueno, pues cualquier idea inicial la pondríamos en práctica, comprobaríamos si funciona o no. No es 100% negativo, sino que pues casi que se acerca a veces, ¿no?, a lo que se busca. Esa metodología, por ejemplo, lo que ocurre es que se utiliza muchísimo pues, en niveles educativos, hablamos sobre todo de infantil, primaria, en la que se busca que el alumno sea un poco el que investigue, compruebe el funcionamiento o no de determinadas cosas, y sí que se promueve en esos niveles, pero claro, buscamos que el alumno vaya desarrollando las habilidades y estrategias de adulto, que madure además ciertas habilidades y procesos cognitivos más complejos, que implican a su vez pues mayor carga mental, es cierto, pero que a su vez son más efectivas porque queremos que con se utilicen menos recursos, digamos, para resolverlo en lo posible a la primera, sin tener que errar en diferentes ocasiones. Sin embargo, bueno, pues ya sabéis que sigue siendo muy útil el cometer un error, evaluarlo y entonces aprender de él y volver a intentarlo. Pero vaya, digamos que esos procesos inductivos de aprendizaje basado en un pensamiento natural, pues eso casi que lo buscamos más, sobre todo, como decía, en esos niveles, ¿no?, de niveles infantil, niveles de primaria y progresivamente vamos pasando ya en lo posible a este tipo de pensamiento pues más elaborado, si es posible. Y vamos, pero tienes razón, Luis, que si eliminásemos el pensamiento más de tipo basado en razonamiento, lógica, reflexión crítica, pensamiento computacional, pues probablemente acabaríamos en procesos más naturales de ensayo-error. Y sin esto es un tema para reflexionar tremendamente, porque además no consiste en simplemente utilizar el pensamiento computacional siempre, porque sabemos que el pensamiento natural resuelve situaciones de una manera muy rápida, muy ágil. Frecuentemente con la experiencia que se ha grabado a fuego en nuestra mente y de la cual no hace falta ni recurrir a recordar exactamente la situación, sino a una sensación.
que nos hace reaccionar rápidamente, ¿no? Ahí el sistema del circuito emocional, el límbico, actúa mucho en ese proceso y es muy efectivo en cuanto a la rapidez con la que se consigue la respuesta. Lo que pasa es que no tanto con la solución, si eso no es la más acertada. Eso también. Vamos a dejarlo, si queréis, aquí y os voy a comentar un poco la actividad porque no quería tampoco robaros mucho tiempo. Me he dado cuenta ahora que son casi ya las 3. Es una actividad muy sencilla. Ya veréis que esta es muy fácil de explicar en comparación. Son 5 actividades que se pide elaborar, como ya sabéis, pues justificando el uso de tecnología o aplicaciones informáticas, indicando a qué nivel formativo iría dirigido, la materia en la que se va a realizar esa actividad, los criterios de evaluación que se emplearían y se harían estas 5 actividades basadas bien en el desarrollo de pensamiento computacional en el alumnado. Por ejemplo, pues bajo tal temática se va a crear pues un diagrama de flujo para potenciar, ¿no? Por ejemplo, este pensamiento computacional. O voy a hacer uso de la programación informática de esta manera que permitirá el desarrollo del pensamiento computacional bajo esta temática, esta asignatura, tal. O la solución creativa de problemas también podría ser, podéis combinar estas actividades, pues como todavía no hemos visto esta parte, a lo mejor, claro, no, no os resulta tan útil el que os dé un ejemplo, pero básicamente sería el plantear un problema y entonces indicar que se va a resolver de forma creativa dicho problema porque se va a hacer uso de una serie de etapas. Eso ya lo veremos en la siguiente sesión. Tales etapas, por ejemplo, basadas en el diseño de Higgins o bien en el diseño de la solución creativa em, de Wallace, por ejemplo, pues me indicaríais eso y entonces esa actividad estaría basada en esas etapas para la solución creativa de tal tema, de tal problema. O bien la robótica, también podría ser alguna actividad en la que se propusiese la construcción de cierto robot, la programación de ciertas funciones que llevasen a cabo cierta acción para resolver cierta situación. Eso también me valdría como algún tipo de actividad que se podría plantear. Eso sí, lo que buscaríamos sobre todo es también al principio de esa elaboración de las 5 actividades, pues que argumentaseis el valor que tiene el pensamiento computacional en el desarrollo, pues bueno, de estas habilidades que estábamos comentando anteriormente, indicar algunos autores, algunas referencias al final del documento, etcétera. Y después, pues concluir realizando alguna especie de reflexión personal sobre la utilidad que tiene este pensamiento computacional y el uso de este tipo de actividades que habéis elaborado. Básicamente en esto consistiría, en este caso, la actividad. Como el próximo día, en la siguiente sesión, vamos a ver la solución creativa de problemas, pues ahí también veréis un poco cómo elaborar bajo esa metodología algunas de estas actividades. De nuevo, pues bueno, cada actividad puede ocupar aproximadamente media página o un tercio aproximadamente, con eso valdría. Y aún así la volveremos a comentar el próximo día que tenemos de hecho más tiempo. Y bueno, sin más, como tenemos todavía, decía, esa sesión del próximo día, me podéis de todas maneras comentar por el foro por si necesitáis eh, resolver alguna duda sobre esta actividad, ¿de acuerdo? Y, a ver, sí, por ejemplo, Scratch, ¿verdad? Para programar. Sería básicamente pues indicar qué es lo que se querría conseguir, de qué manera lo podrían elaborar los alumnos. Muy bien. Y con eso, pues bueno, desarrollando un poquito la idea sería suficiente porque al fin y al cabo la programación induce el uso del pensamiento computacional. Entonces, muy bien. Claro. Y bueno, pues nada, os dejo ya y cuidaros mucho. Nos vemos en la próxima sesión. Y con eso ya acabaremos finalmente este tema y bueno, ya pues toda la parte relacionada con contenidos. Cuidaros mucho aquí. Sí, vale, muy bien. Sí, sí, no hay problema, que va. No, no, no. No os preocupéis por eso. Normalmente siempre dejamos pues unas horas de tiempo, generalmente entre
la fecha límite. Muy bien, no os preocupéis por eso. Pues bueno, un saludo, cuidaos mucho y nos vemos la semana que viene. Bueno, pues hasta pronto, nos vemos. Un saludo, cuidaros, nos vemos.